Código 3 presenta. 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 ...16 de octubre del año 2023. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias a través de código3.com. Un placer saludarles, iniciando la semana con bastante información que se genera en la región centro-sur del estado de Chihuahua. En estos momentos, mis compañeros, Omar Camacho Acosta, director de este periódico digital, se encuentra en la Escuela Secundaria Federal Leyes de Reforma, ya que se les impidió a los alumnos que están en la escolta y banda de guerra llevar sus ensayos en el interior de la escuela. También el compañero Fernando Castro Lazar va rumbo a la zona centro de Delicias. Se reporta un asalto con personas lesionadas. De esto y más le informaremos en un momento. Estamos esperando que nos llegue la información en vivo y en directo desde el lugar de los hechos. Agradeciéndole como siempre a Sandoval Trajes a la Medida. Estamos ubicados en la avenida del Parque Oriente, número 711. Recuerden, Sandoval, tenemos los mejores trajes para usted, caballero, y para usted, damita, los mejores vestidos. Sandoval, presente aquí en este su noticiario. A muy temprana hora hubo movilización allá en Conchos. Una persona perdió la vida, esto arrollada por el tren. Seguridad Pública acudió al lugar de los hechos. La Fiscalía General del Estado nos da a conocer la información. De la Fiscalía Distrito Zona Centro en el municipio de Saucillo llevan a cabo indagatorias en torno a la persona localizada sin vida en las vías del ferrocarril a la altura de la comunidad Estación Conchos. En el lugar tuvieron a la vista el cuerpo sin vida de quien fue identificado como Martín S.B., de 38 años de edad, quien era originario de El Vergel y a quien se le apreciaron signos de haber sido embestido por el tren. Personal de servicios periciales y ciencias forenses procedieron a realizar el levantamiento del cuerpo, así como su traslado a la ciudad de Camargo para practicarle la necropsia de ley. Ahí está la información de lo que sucedió allá en Concho sobre esta persona fallecida arrollada por el tren. Los problemas por los libros se siguen dando y ahora se ha prolongado para la suspensión de clases. La lucha de egos presente entre gobierno federal y gobierno del estado. Las cosas claras, las cosas como son. Y esto viene perjudicando a los alumnos. Lo hemos platicado y lo seguiremos repitiendo. Venimos saliendo de una pandemia, 1 año y medio sin clases. Y ahora, por la lucha de egos, por la lucha de lo que viene en el año 2024, los libros están parados. La educación está parada. Y más niños están en la calle. Aulas vacías, salones sin enseñanza y pasillos sin vida, en completo silencio. Es así como se encuentran en su mayoría las escuelas de la región. ¿La razón? Sus maestros están en paro de labores exigiendo su material de trabajo. Libros para seguir impartiendo sus clases a miles de alumnos que se encuentran pasando por su educación primaria. Estamos continuando con las acciones que se empezaron el miércoles pasado, donde se tomaron las instalaciones de servicios educativos y ahora ya con la modalidad de que nuestro sindicato ha tomado la determinación de hacer un paro indefinido hasta que se entregue el último libro a compañeros de primaria, sí, por la exigencia de la entrega de libros de texto. Estamos apoyando a nuestros compañeros de primaria y más que nada agradecer a los padres de familia, sí, por la
inconformidad de ellos ante no mandar a sus hijos. Sabemos que la lucha es entre ellos y nosotros, ¿sí? Es por el bien común de ellos. Toda la región, incluso el Estado, está convocado a paro de labores por nuestra sección octava, y también les comento que no es solo primarias, es todo el nivel básico, desde inicial, preescolar, primarias, secundarias, incluso algunos centros de educación media superior que se unen a la lucha, a la exigencia para presionar, hacer presión sobre la entrega de los libros de texto que ha quedado inconcluso. Es nuestra sección 8 quien en esta ocasión nos convoca como agremiados sindicales a hacer valer un derecho que por el estatuto tenemos a expresar y manifestar nuestras inconformidades. Entonces el día de hoy el comité delegacional, los docentes, estamos en paro de labores, haciendo muestra del apoyo hacia nuestra sección 8. Y desafortunadamente una persona perdió la vida por muerte natural allá en el municipio de Meoqui. También la Fiscalía da a conocer la identidad de la persona fallecida. Sí, muy buenas tardes. Mira, efectivamente, el día de hoy, aproximadamente a la 1 de la tarde, el agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación ubicada en el municipio de Meoqui acudió a la calle Allende de la colonia San Felipe en la ciudad de Meoqui, toda vez que en ese lugar, frente a un local de venta de pinturas, se encontraba el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino que posteriormente fue identificado como Alejandro R.M., tenía 54 años de edad. Como te comento, el cuerpo estaba a un costado de su bicicleta. De acuerdo a las primeras indagatorias, esta persona repentinamente se desvaneció cuando tripulaba su bicicleta y lamentablemente pues en ese lugar falleció. El cuerpo no presentaba huellas de violencia. Fue trasladado a la ciudad de Delicias, donde se le practicó en el hospital regional la necropsia de ley, que estableció que la causa de la muerte fue por asfixia por broncoaspiración de contenido gástrico alimentario. Y es básicamente la información que tenemos al respecto de este lamentable suceso. La irresponsabilidad al volante y más cuando huimos. Es algo de lo que sucedió la madrugada del día domingo. Esto allá en el fraccionamiento Paseos de El Algodón. Un guiador de un vehículo, que vamos a poner en un momento más en pantalla, dejó herido al guiador de una motocicleta. Si usted conoce al responsable de este vehículo, él fue el que tumbó al de la moto. Al verlo lesionado, emprendió la huida. Y es algo que, bueno, lamentamos y reprobamos. Tenemos la información, la crónica de lo que sucedió. La pasada madrugada del sábado, en Paseos del Algodón, una camioneta Nissan blanca circulaba hasta que impactó con un joven motociclista, mismo que quedó gravemente herido sobre la cinta asfáltica. El conductor de la camioneta emprendió la huida para evadir sus responsabilidades. Unidades de atención prehospitalaria se dieron cita en el lugar del accidente para atender al conductor, quien se reportó grave. Fue necesario el traslado al nosocomio para su mejor valoración y tratamiento debido al fuerte impacto recibido. Los agentes de vialidad se quedaron recabando los datos necesarios para los procesos legales y así como empezar con la búsqueda del responsable. Y hace un momento en el sector sur de Delicias se registró un accidente vehicular. Esto sobre la avenida Octava. Una mujer en estado de gestación resultó lesionada. Nombre y su cargo, por favor. Fernando Alcántar, Policía Vial. Señor, se presentó un accidente, platíquenos. Así es, aquí nos encontramos sobre la calle Tercera y avenida Octava del lado sur. Aquí lo que se presenta es un percance vial entre dos vehículos. Aquí el
vehículo responsable es una camioneta pickup blanca y el vehículo víctima es un auto de la marca Nissan. Señor, hay una persona lesionada. Aquí está siendo checada por paramédicos. Aquí la persona parece tiene semanas de embarazo, por el cual está siendo atendida por paramédicos de Cruz Roja. Señor, el accidente se dio por no respetar el señalamiento vial de alto. Sí, aquí lo que sucede es que no se da la preferencia de paso del vehículo, por lo que es impactado con el vehículo víctima en su parte lateral. ¿Daños? Aproximadamente unos 25,000 pesos. Principalmente en el Nissan. Sí. Y en este momento vamos a hacer contacto nada más y nada menos que con nuestro señor director Omar Camacho Acosta para que nos dé la versión de lo que está sucediendo en la Escuela Federal Leyes de Reforma en su exterior. Y es que hace un momento se reportaban padres de familia, alumnos de este plantel educativo, sobre un hecho en el cual no dejaban ensayar a los alumnos que participan en la escolta y banda de guerra. Omar Camacho, primero que nada, buenas noches, bienvenidos a las noticias de Código3.com. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Platícame, ¿qué es lo que sucede en la Escuela Secundaria Federal Leyes de Reforma? Pues mira, hace rato nos hablaron pues padres de familia de la Escuela Leyes de Reforma para inconformarse debido a que, pues, debido al paro que se tiene en las diferentes escuelas, pues aquí vino a afectar a los integrantes de la banda de guerra de la misma escuela. Y pues la semana que entra tienen un concurso estatal y pues se están preparando como siempre. Sin embargo, pues ahorita optaron iban a ensayar en la calle. Sin embargo, al parecer por cuestiones de seguridad, pues lo cancelaron y pues los reunieron. Estaban ahorita ahí reunidos en un costado de la puerta principal los integrantes, y en la puerta principal estaban los padres de familia. Ahorita, después de varios minutos, pues hicieron ahí un tipo de toque, gritaron venados los integrantes de la banda, y por el otro lado también los papás hicieron la porra apoyando a venados, y es lo que se tiene hasta ahorita. Finalmente no ensayaron en la calle, pero tampoco les permitieron hacerlo en la cancha como normalmente se hace. Omar, el instructor de la escolta y banda de guerra no quiso dar versión, nos imaginamos. No pudimos acercarnos porque estaban en esa reunión, pero sí, pues le marcamos de nueva cuenta a quien nos habló para esta inconformidad. Pero al parecer pues llegaron a algún acuerdo ahí de no hacerlo público, y pues de todos modos ya estábamos aquí. Ok, Omar, te agradezco mucho. Sigue pegando lo que viene siendo esto de los libros, ya hasta escoltas y bandas de guerra. Lamentable la situación. Así es, lamentablemente se vieron afectados el día de hoy. No sabemos pues cómo vayan a continuar las cosas con ellos, específicamente la banda de guerra, porque ellos tienen que ensayar. Nos decían, tienen un concurso en la semana que entra y ellos tienen que seguir. Te agradezco mucho, Omar. ¿Algo más que quieras agregar? Nada más, ahí están las imágenes. Claro que sí, ahí estamos. Te está llegando el control remoto de una manera perfecta, Omar. Nos está llegando la imagen completamente en vivo. Te agradezco, y a los técnicos que tienes ahí a tu lado para traer la imagen completamente en vivo. Gracias. Las palabras de Omar Camacho Acosta, director de Código3.com, con esta información de lo que vive. Ándale, ahí está llegando todavía la señal, antes de que nos la quiten, para que ensayen los de la escolta y banda de guerra. Gracias a mis compañeros allá en la Escuela Secundaria Federal Leyes de Reforma, con imágenes vía remota de lo que sucede en el lugar de los hechos. En estos momentos ya van a hacer su traslado de las Leyes rumbo a lo que es el súper del centro, donde se reporta un asalto. Así que únicamente en cuanto se trasladen y lleguen a instalarse las cámaras, nos van a mandar la señal y le tendremos toda la información de este asalto para que esté muy al pendiente. El Departamento de Bomberos tiene algunas indicaciones, algunos señalamientos. Usted acátelos, ya que viene el tiempo de calorcito y hay que cuidarnos con los calentones.
cargo, por favor? Joel Yáñez, primer oficial del Departamento de Bomberos. Señor, coméntenos lo más relevante este fin de semana. Durante el fin de semana tuvimos alrededor de 8 salidas, de las cuales la mayoría son incendios de pasto seco y basuras en distintos puntos de la ciudad, así como pues algunos apoyos prestados, ¿verdad? Actividades realizadas como chequeo de hidrantes y asimismo pues lo que son su uso, han abierto lo que son las ventanas de a 10 a 15 centímetros para que se esté ventilando el lugar y no se vaya a acumular lo que es el monóxido de carbono. De igual forma, ¿verdad? Pues no dormir en las noches con el calentón, porque esto pues, puede ser perjudicial, ¿verdad? Cualquier situación que se vea o anomalía, pues hacer su reporte al 911, que van a canalizar el llamado aquí al departamento de bomberos para ir a atender la situación. Es verdad que muchas personas traen su calentón aquí al departamento de bomberos para hacer el chequeo. Hacemos hincapié que nosotros pues no los arreglamos, ¿verdad? Simple y sencillamente pues hacemos el chequeo de que no tengan alguna fuga de gas y damos el visto bueno de que el aparato pues esté en óptimas condiciones para su uso. Y hacer lo contrario, pues ya le decimos que no lo utilice y que lo lleve con una persona que se lo arregle. Pausa comercial y volvemos con mucha más información, claro, aquí en la noticia de código3.com. Y soy cliente de Gasolinera Pioneros. 4 años cargando en Gasolinera Pioneros. La oportunidad de participar en las rifas que otorga esta gasolinera. La vida útil de la gasolina se siente que rinde más. Oh, sí, definitivamente recomiendo el carga en cualquiera de las 3 estaciones. Mi papá fue el afortunado en verse sacado en la primera rifa del carro. Siempre ha sido cliente de aquí de esta estación de Pionero hasta la fecha. Todavía hasta ahorita seguimos metiendo boletos. El Gobierno Municipal de Delicias se preocupa por tu salud y es por eso que nace el programa Tu Salud Vale, que se ha diseñado con el propósito de cuidar tu salud y la de tu familia. Por medio de este programa podrás tener servicios ilimitados gratuitos, por ejemplo, consultas médicas cuando las necesites, exámenes de la vista, revisión dental y procedimientos dentales para cuidar tu salud bucal. Así que no esperes más y únete a Tu Salud Vale hoy mismo. Ven y conoce Plaza Ultra. Los ubicamos en la calle Segunda Norte en Colonia Centro. Aquí encontrarás El Molino, que te ofrece mayoría de vinos y licores y cervezas. Gran variedad en licores y vinos locales. Vendemos las 2 marcas de cerveza. Servicio especial para negocios, licores, bares, antros y eventos sociales. Como lo quieras llevar, por pieza, por caja o por camión. Ahorra agua, toma vino. El Molino. Rosy Boots te ofrece bota vaquera para toda la familia de la mejor calidad y los mejores precios. Tenemos las nuevas tendencias en botas y colores diversos. Pregunta por nuestro sistema de apartado y de vales. También podrás encontrar detalles como gorras, sombreros y cinturones. Todo para lucir espectacular. Ven a visitarnos y conoce todos los estilos disponibles que tenemos para ti. Rosy Boots. De Divas Nails Spa, todo para lucir bella, con uñas, pedicure, maquillaje, masaje y corte de cabello. Contamos con más de 1000 colores diferentes y las novedades para siempre estar a la vanguardia. Contamos con horario corrido de 9 de la mañana a 6 de la tarde. No lo dudes, ven a apartar tu cita o hazlo a los teléfonos 639-268-1345 y al teléfono 639-178-7804. Conviértete en una diva en The Divas Nails Spa. Llegó el agua de delicias, el agua cero, de venta en esta camioneta. La calidad está en el agua cero.
Nos llegan imágenes completamente en vivo de la zona centro de Ciudad Delicias, Chihuahua. Esperamos la señal y el audio ya nos está llegando. Platicamos con nuestro compañero reportero desde el lugar de los hechos, Fernando Castro Salazar. Fernando, primero que nada, excelente noche. Buenas noches, Pompín. Espero que te encuentres muy bien. Coméntame, ¿dónde te ubicas en estos momentos exactamente? Estoy aquí justo en la calle Tercera Poniente y Avenida Primera Poniente, aquí en lo que es afuera del supermercado Al Super, donde se presentó un robo. A ver, vemos las imágenes que nos está llegando vía remota, agradecemos al staff que te acompaña. Elementos de seguridad pública, la movilización se ve. ¿Qué nos pueden narrar? ¿Qué ves tú en este momento ahí, Fer? En este momento está la unidad de número 14 de la Policía Municipal, donde están a bordo, ya subieron a los detenidos de este presunto robo. Me acerqué a las policías que ayudaron, unos betas, para preguntarles la situación de lo que estaba pasando y mencionaban que habían robado aquí mercancía de lo que es este supermercado. Mira, Fer, voy a tener unas imágenes que te mencioné, entre las que me estás mandando, la situación de los guardias en el interior de las instalaciones del Al Super, de ese centro, autoservicio, perdón. Me imagino que fueron parte fundamental, ¿no?, para llevar a cabo detener a estos sujetos. Exactamente, o sea, no sabemos tan clara la información, pero por lo visto fueron una parte fundamental para esta detención de estas personas, porque estaban adentro junto con los detenidos y las policías de motocicleta que se arrimaron. Oye, Fer, ¿nos puedes describir a las personas, si eres tan amable, jóvenes, se ven de fuera de nuestro estado, de nuestra República Mexicana, o cómo lo puedes mencionar? Pues mira, te comento, es una persona con una vestimenta como de rancho, una camisa a cuadros, botas y gorra. La otra persona tiene lentes y una playerita pues común, la verdad, o sea, se ven de unos 27, 28 años los dos. Y pues no sé si sean de aquí o de otro lado. Ok, la información está fluyendo. Esto está pasando en estos momentos en el centro de Delicias. Fernando, ¿cómo ha permanecido la noche de este lunes? La verdad no está muy tranquila de aquí, a pesar de que está detenidos estas personas, la gente sigue entrando y saliendo con las compras que están haciendo, los taxistas siguen recogiendo a las personas y todo está muy tranquilo, la gente pasa como si no estuviera pasando nada. Te agradezco mucho, Fer, excelente noche, estamos a la orden. Muchas gracias, Pompi, nos vemos. Las palabras de Fernando Castro Salazar, nuestro compañero reportero aquí en la noticia de Código3.com. El programa ADARE sigue creciendo, sigue llegando a más escuelas y esto del paro en los centros educativos también va a afectar. ¿Por qué? Porque el programa está para aplicarse en ciertas escuelas durante algunos días y esto les va a quitar toda su programación. Lo que es en el municipio de Delicias, se están ahorita atendiendo 11 escuelas primarias con 2.099 niños, pero en realidad estamos en 40 escuelas, que son 8 en Saucillo, 7 en Rosales, 7 en Julimes y 7 en Mioqui. En total, 4.503 niños que se están atendiendo de los terceros, cuartos, quintos y sextos. ¿Algún diagnóstico que se haya tenido ahorita a esta fecha o se espera hasta el final del...? Así es, se hizo precisamente el diagnóstico de medición de impacto a través de la empresa RUA. Es una empresa que contrató precisamente DARE para medir el impacto de inicio contra el cierre de las 10 semanas que terminaríamos por allá la semana penúltima de noviembre, y luego ya en el mes de diciembre vamos a saber el diagnóstico, exactamente lo que está sucediendo en las escuelas. ¿Es un curso por ciclo o hay más? Bueno, el primer ciclo fue de enero a mayo, pero la medición de impacto se hizo ahorita de septiembre a diciembre. En total, en el año 2023 se atendieron en los 5 municipios 40 escuelas con un total de 9.715 niños. Estos días en donde no pudiera haber clases o donde no hay clases, Panchito, no sé, ustedes se suspenden, se quedan en pausa para cuando se reanuden
donde se quedaron o avanzan Sí, junto a las precisamente por eso nos quedamos con 2 semanas de colchón, que fue la penúltima y la última de noviembre, derivado de lo que pueda pasar en el transcurso de las 10 semanas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar la semana que entra? Ojalá y esta situación de lo de los libros sea arreglada en este día o mañana o el miércoles. Entonces, en algunas escuelas que no se atendió el lunes o el martes, pues probablemente nos vamos a tener que hacer doble elección el día que nos toque esa escuela. Entrevistamos a Jorge Isa, director de IDEA aquí en Ciudad Delicia, Chihuahua. Nos habla de que fue todo un éxito el Festival de la Cosecha en el Centro de Exposiciones. Estamos llevando aquí a cabo el Festival de la Cosecha, un festival que empezamos el año pasado, que este año nos encargó el alcalde Jesús Valenciano que le echáramos más ganas para que fuera un mejor festival, superar las expectativas que teníamos, y como lo hicimos el año anterior, y aparentemente lo logramos. Actualmente, a la hora que estamos aquí ahorita, ya superamos la meta de 1.500 asistentes, ya llevamos más de 60 y prácticamente 70 productores regionales que nos están acompañando. Además, como podemos ver, ha sido todo un éxito la granja interactiva, los juegos infantiles, la exposición de cultura, los bags que tenemos aquí para fotos, han estado llenos todo el día. Estamos muy contentos por el desarrollo y creemos que lo que sigue viene mejor, porque viene Caballo Dorado, que en unos minutos más estará aquí con nosotros, y esperamos que tener a todo el mundo bailando. Escenarios para las fotografías, tenemos estos 4 escenarios, pero además tenemos 5 juegos infantiles, un toro mecánico, la granja interactiva, los 60 y tantos productores regionales, 3 escenarios de entretenimiento donde hemos tenido al menos ya NUCAM, danza aérea, jazz, una pasarela de ropa. Tenemos a otros 5 o 6 expositores como restaurantes y bebidas, elotes, clamatos, y por supuesto el escenario principal donde estará Caballo Dorado. El Festival Internacional Chihuahua se sigue llevando a cabo en Ciudad Delicia, Chihuahua. Eventos importantes, eventos culturales a los cuales le hacemos la atenta invitación para que vaya, acuda, disfrute. A lo mejor en ocasiones escuchamos del tema de cultura y obviamente no es 100% el agrado. Pero ¿cuánto no nos dejan? Mario Guillén nos habla de los eventos que se han realizado y de los que están por realizarse. Y vamos a tener una exposición hoy que se llama Grosería Borrosa. El nombre está muy interesante, es de 2 autores, es una exposición colectiva de 2 autores, Jael Gaitán, mujer, y José Arturo Hinojos. Los 2 vienen y nos exponen su obra, una obra muy específica, muy especial, que siento que debemos de asistir todos los delicienses. Verdaderamente aprovechen estos esfuerzos que está haciendo tanto el gobierno del estado en coordinación con el gobierno municipal de las diferentes sedes, en este caso de Delicias. Son 5 sedes en el estado de Chihuahua, es Ciudad Juárez, la ciudad de Chihuahua, Cuauhtémoc, Parral y Delicias. Y por supuesto, pues nosotros englobamos a la región Concho San Pedro, que involucra 8 municipios. Entonces, ayer tuvimos la obra de Quijote, Vencedor de sí mismo, fabulosa obra que nos dejó un mensaje increíble a los que asistimos, de mucha calidad, de la Ciudad de México. Y esta exposición colectiva que tenemos hoy, Grosería Borrosa, que es en el vestíbulo del teatro, bajando unas escaleras en donde está la sala de la plástica, pues es otro de los eventos que vamos a tener aquí en el festival, en lo que son la parte que nos toca a Delicias. No se lo pierdan, es algo especial. Vamos a pasar un rato agradable en este lunes y disfrutar del arte, disfrutar de la cultura que nos está ofreciendo este evento. ¿Es completamente gratis? Es completamente gratuito. Todos los eventos del Festival Internacional son gratuitos. Luz Alicia Con, quien viene siendo directora en el DIF municipal de Delicias, nos habla sobre la venta de los lugares, esto para la venta el próximo 1 y 2 en la Feria del Hueso. Cada año se espera que lleguen los vendedores, perdón, que ya tienen muchos años. En esta ocasión, el viernes fue el día último que se esperó, muchos no se acercaron, entonces nosotros hoy comenzamos ya con la venta al público.
¿Ya perdieron su espacio? Pues si no van hoy, sí, o sea, ahorita ya vamos a empezar a venderle porque el año pasado para estas fechas ya teníamos todo lleno, o sea, son vendedores que se les respeta porque tienen años en las entradas de los panteones, entonces por lo regular es gente que vende flores o los que vienen de fuera con las cañas y con las artesanías, pero muchos de aquí del locales todavía no se acercaban, entonces hoy ya se empieza la venta abierta al público. ¿Cuántos lugares son los que no se han vendido? Pues ahorita con exactitud no sé, pero son los de las orillas, las entradas ya casi están todos llenos. ¿Y cuántos lugares en total? No tengo idea ahorita tampoco. ¿A dónde tiene que ir? ¿Al DIF? Ahí al DIF con la maestra Tere Lerma, es la que tiene la venta esa, entonces el viernes hizo corte, no sé cómo quedaría, pero sí había todavía lugares vacíos. ¿Es en coordinación ustedes con Gobernación o nada más el DIF nada más el DIF está involucrado en la venta de espacios. Y lo demás sí lo coordina Gobernación. Pausa comercial y volvemos con más información, claro, aquí en las noticias de código3.com. La inversión histórica en infraestructura para Delicias se nota. El gobierno del estado y el gobierno municipal de Delicias invertimos en la rehabilitación de nuestras calles. Más de 50 proyectos y más de 100 millones de pesos. En este año invertimos tus impuestos y más en la rehabilitación de las calles para mejorar la calidad de vida de los delicienses. Son trabajos de alta calidad como tú los mereces. Seguimos al encuentro de todos. Soy cliente de Gasolinera Pioneros. 4 años cargando en Gasolinera Pioneros. La oportunidad de participar en las rifas que otorga esta gasolinera. La vida útil de la gasolina se siente que rinde más. Oh, sí, definitivamente recomiendo el carga en cualquiera de las 3 estaciones. Mi papá fue el afortunado en verse sacado en la primera rifa del carro. Siempre ha sido cliente de aquí de esta estación de Pionero hasta la fecha. Todavía hasta ahorita seguimos metiendo boletos. Ven y conoce Plaza Ultra. Los ubicamos en la calle Segunda Norte en Colonia Centro. Aquí encontrarás El Molino, que te ofrece mayoría de vinos y licores y cervezas. Gran variedad en licores y vinos locales. Vendemos las 2 marcas de cerveza. Servicio especial para negocios, licores, bares, antros y eventos sociales. Como lo quieras llevar, por pieza, por caja o por camión. Ahorra agua, toma vino. El Molino. Rosy Boots te ofrece bota vaquera para toda la familia de la mejor calidad y los mejores precios. Tenemos las nuevas tendencias en botas y colores diversos. Pregunta por nuestro sistema de apartado y de vales. También podrás encontrar detalles como gorras, sombreros y cinturones. Todo para lucir espectacular. Ven a visitarnos y conoce todos los estilos disponibles que tenemos para ti. Rosy Boots. De Divas Nails Spa, todo para lucir bella, con uñas, pedicure, maquillaje, masaje y corte de cabello. Contamos con más de 1000 colores diferentes y las novedades para siempre estar a la vanguardia. Contamos con horario corrido de 9 de la mañana a 6 de la tarde. No lo dudes, ven a apartar tu cita o hazlo a los teléfonos 639-268-1345 y al teléfono 639-178-7804. Conviértete en una diva en B Divas Nails Spa. Llegó el agua de Delicias, el agua cero, de venta en esta camioneta. La calidad está en el agua cero.
¿Quieres potencializar tu negocio? Anúnciate en los distintos espacios y áreas de oportunidad que Código3.com ofrece para ti. Contamos con spots, cintillos y menciones en noticiero, transmisiones para dar a conocer tu producto. También cubrimos inauguraciones, festejos y todo tipo de evento social. Son casi 200,000 personas las que siguen a Código 3 en redes sociales. No lo pienses más, comunícate hoy al 639-120-8785 o al 639-110-6318. Evento importante el que se llevó a cabo en la ciudad infantil, un rally donde diferentes escuelas estuvieron presentes. Nos da a conocer la información de este evento de manera oficial. Enrique Díaz, secretario municipal. Bueno, se está llevando a cabo un rally por el Día Mundial de la Alimentación. Sí, mira, estamos en la ciudad infantil, en donde se ha convocado a 45 escuelas de nivel primaria a llevar a cabo la participación de un rally infantil que conmemora la celebración del Día Internacional de la Alimentación y que consta de un concurso donde van a desempeñar distintas actividades y la institución ganadora se hará acreedora a que el día de su posada puedan disfrutar de la ciudad infantil de manera gratuita. ¿Cuántas actividades son? Son 10 estaciones con 10 actividades distintas, físicas, mentales, ejercicios específicos que les permitan a ellos pues demostrar sus cualidades, sus aptitudes. Son equipos de 4 personas que representan a cada una de las escuelitas y pues es una participación padre para los chavos. ¿Cuántas escuelas son? 45. Continuamos con mucha más información aquí en la noticia de Código3.com. Recuerde, visite nuestra página web www.código3.com. Ya se está planeando la venta de El Buen Fin. Esto para el 17 al 20 de noviembre. Alejandro Casillas, presidente de Canaco, tiene la información. Escuche, vaya preparando. Sí, porque El Buen Fin está a la vuelta de la esquina. Ya estamos en los preparativos para comenzar este Buen Fin, que es a partir del día 17 de noviembre hasta el 20, es prácticamente el fin de semana, y pues estamos trabajando con los comerciantes para poder comenzar a desarrollar un poco de estas campañas para dar difusión sobre las promociones que tendremos. Dentro de lo que más se vende en estos días es calzado, es electrodomésticos, es ropa. Normalmente lo que buscamos es poder establecer algún buen sistema de crédito para que puedan aprovechar a veces las promociones que puedan tener las tarjetas de crédito con estos meses sin intereses. Es normalmente de lo que colaboramos con los comerciantes. Tras años pasados, ¿cuánto incrementa las ventas? Las ventas, este es un día que pues, se ha venido instaurando desde hace como 13 años ya. Lo que se busca es un poco hacer una retención de nuestros clientes que se van un poco hacia Estados Unidos. Lo que buscamos es que haya un aumento en estos fines de semana, que si bien ya noviembre es un mes bastante activo económicamente, lo que hacemos es que crezca quizás a lo mejor entre un 20-30% las ventas. Esto depende de la estrategia de cada comerciante. Según tenga una buena estrategia, pues habrá algunos que tengan mayor o menor éxito. ¿Algo que desee agregar? Claro que sí, pues miren, estaremos colaborando con los comerciantes. Hacemos cada año una rifa donde lo que hacemos es que a nuestros comerciantes afiliados les damos un talón de boletos para que sus clientes participen en estas rifas. Aún no tenemos definido qué regalos vamos a hacer, pero en estos días estaremos contactando con los comerciantes afiliados y abriremos una convocatoria para quien guste participar pueda estar entregando estos boletos, que de alguna manera el cliente pues lo ve como algo extra. Ya cada comerciante definirá a partir de qué compras estará entregando estos boletos, y pues la idea es que pues se acerquen a la cámara. Pues estamos en las redes sociales como Canaco Delicias. Podemos también compartirles un poco de imagen para que puedan hacer más alusivos los días que tendremos la venta del Buen Fin. Y pues nada, que vendan mucho. También Profeco estará dándonos una plática sobre los lineamientos que debemos respetar en estas promociones. También a través de la cámara estaremos informando sobre esta capacitación. Pásela bien, arrancamos la semana, que sea de éxito. Recuerde, se está acabando el año, es momento oportuno para que usted
pues haga lo que prometió en enero. Todavía tiene días, puede lograrlo, puede hacerlo. Si usted quiere participar en la próxima carrera San Silvestre, tiene el tiempo necesario para que inicie la preparación y lo haga. Si va a ir al gimnasio, hágalo de manera constante, no vaya un mes sí y lo que resta del año no. Gracias, excelente noche, pásela bien. La inversión histórica en infraestructura para Delicias se nota. El gobierno del estado y el gobierno municipal de Delicias invertimos en la rehabilitación de nuestras calles. Más de 50 proyectos y más de 100 millones de pesos. En este año, invertimos tus impuestos y más en la rehabilitación de las calles para mejorar la calidad de vida de los delicienses. Son trabajos de alta calidad como tú los mereces. Seguimos al encuentro de todos. Ven y conoce Plaza Ultra. Los ubicamos en la calle Segunda Norte en Colonia Centro. Aquí encontrarás El Molino, que te ofrece mayoría de vinos y licores y cervezas. Gran variedad en licores y vinos locales. Vendemos las dos marcas de cerveza. Servicio especial para negocios, licores, bares, antros y eventos sociales. Como lo quieras llevar, por pieza, por caja o por camión. Ahorra agua, toma vino. El Molino. Rosy Boots te ofrece bota vaquera para toda la familia de la mejor calidad y los mejores precios. Tenemos las nuevas tendencias en botas y colores diversos. Pregunta por nuestro sistema de apartado y de vales. También podrás encontrar detalles como gorras, sombreros y cinturones. Todo para lucir espectacular. Ven a visitarnos y conoce todos los estilos disponibles que tenemos para ti. Rosy Boots. Divas Nails Spa, todo para lucir bella, con uñas, pedicure, maquillaje, masaje y corte de cabello. Contamos con más de 1000 colores diferentes y las novedades para siempre estar a la vanguardia. Contamos con horario corrido de 9 de la mañana a 6 de la tarde. No lo dudes, ven a apartar tu cita o hazlo a los teléfonos 639-268-1345 y al teléfono 639-178-7804. Conviértete en una diva en Divas Nails Spa. Y soy cliente de Gasolinera Pioneros. 4 años cargando en Gasolinera Pioneros. La oportunidad de participar en las rifas que otorga esta gasolinera. La vida útil de la gasolina se siente que rinde más. Oh, sí, definitivamente recomiendo el carga en cualquiera de las 3 estaciones. Mi papá fue el afortunado en verse sacado en la primera rifa del carro. Siempre ha sido cliente de aquí de esta estación de Pionero hasta la fecha. Todavía hasta ahorita seguimos metiendo boletos.